Finalmente, luego de las dilatorias de costumbre en el sistema judicial, el pasado lunes 8 de abril el fiscal general Garo Chiriboga formuló cargos contra Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central y del fideicomiso No Más Impunidad. El fiscal acusó a Pedro Delgado del delito de utilización dolosa de documento falso, tipificado en el artículo 341 del Código Penal. Es nuestro invitado, el asambleísta Enrique Herrería, denunciante del caso ante el fiscal. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. A ver, aquí de entrada lo esencial es, ¿de qué acusó usted o de qué denunció? Porque no acusa, usted denuncia a Pedro Delgado por un delito determinado y el fiscal acusa por otro delito. ¿Se acuerda de diferencia entre los dos delitos? Yo acuso por falsedad ideológica, que es un delito que está en el artículo 338 del Código Penal, es decir, cuando hay una alteración de la verdad en un documento, no es que se lo mutila, no hay una enmienda, no hay tachadura, no hay una falsificación de firma, está intacto el documento, pero tiene datos falsos. Cuando el señor Pedro Delgado establecía en esos documentos, como lo dice además gramaticalmente el diccionario, cuando imponía datos falsos, cuando ponía que era economista, estaba incurriendo en la falsedad ideológica. Por eso se inicia la indagación previa. Por eso es que concluye en instrucción fiscal, pero lamentablemente el señor ministro fiscal, en vez de acusar por ese que es el delito mayor, como le establece el Código Procesal Penal, acusa por un delito que está en un artículo, pero se sustenta en otro. Es decir, creando una confusión para que en el momento de resolver el juez, el tribunal, pueda decir, bueno, aquí no hay claridad en los cargos formulados en contra de Pedro Delgado. En consecuencia, se desestima y se sobresee no solamente a la causa, sino al acusado. Ahora, ¿pero qué diferencias hay en cuanto a penas, en cuanto a eso exactamente, en cuanto a la pena? Vea, Alfredo, es gravísimo el tema. O fianza, por ejemplo. Él acusa por el 341 que indiscriminadamente habla de utilización dolosa de un instrumento. No dice si privado o si dice instrumento público. Pero se sustenta en el 339 que habla de documentos, instrumentos públicos, pero cuando hay una utilización dolosa en actos de comercio, la doctrina y la jurisprudencia del Ecuador lo define con toda claridad. Son actos que afectan a particulares, mientras que la falsedad ideológica es un acto que atenta contra la confianza pública, contra la fe pública. Por eso es que tiene una gradación de la pena mucho mayor, que es entre 9 a 12 años y no de 6 a 9 años, cuando es un instrumento público falseado que afecta intereses particulares. Eso lo puede conocer cualquier estudiante que esté en primer semestre de Derecho Penal, lamentablemente. Bueno, pero se supone que una persona de los conocimientos del fiscal no es que se ha equivocado. O sea, esto eventualmente, ¿qué puede hacer? ¿Beneficiar o perjudicar a Pedro Delgado en el juicio o al mismo juicio en sí podría en algún momento quedar en nada? Yo le puedo asegurar a usted, lamentablemente, y se lo digo frente a los ecuatorianos, que en este proceso el señor Pedro Delgado será exonerado de toda culpa. Mire usted, por ejemplo, yo aspiro a que el juez Robalino, una vez que dijo que era de carácter excepcional la prisión preventiva, bueno, ahora después de que pasan los días y que Pedro Delgado no comparece a su defensa, no comparece al proceso y ante la Fiscalía y juez, ya se dicte la orden de prisión preventiva, que es lo que va a posibilitar que de acuerdo a la ley de extradición, el artículo 30, aunque no haya sentencia ejecutoriada, no haya sentencia en firme, se puede solicitar por parte de la Fiscalía y del Consejo, del juez nacional, que se pida la extradición de Pedro Delgado, porque si no nos vamos a ver qué cosas lamentables que ve el Ecuador. El señor Pedro Delgado está en su nueva mansión en Miami, después de haber declarado al inicio de las funciones que era un hombre que tenía un patrimonio de $2.000, ahora tiene una casa extraordinaria en un barrio exclusivo de Miami Beach. Mientras que aquí en el Ecuador estamos viendo cómo, por ejemplo, el asambleísta Clever Jiménez es perseguido implacablemente por venganza del señor presidente de la República por haber acusado a Pedro Delgado y a otros muchos actos de corrupción en el gobierno. Bueno, pero es conocido que Estados Unidos no extradita, sino con sentencia ejecutoriada, y eso es una cosa. O sea, el que se ve a Estados Unidos está seguro, y más si tiene plata. Ahora, en el caso de Pedro Delgado, su abogado alega prejudicialidad, es decir, que un juez declare primero de que en efecto se ha cometido la falsedad ideológica. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí es necesario que un juez
declare esto judicialmente? Para mí es comprensible que los abogados de los acusados digan cualquier cosa en favor de sus defendidos, pero la prejudicialidad solamente opera cuando hay dudas respecto de la validez de un documento. Pero en este caso, no solamente que yo acompañé todos los documentos probatorios, que el INCAE entregó el documento falsificado, es decir, no hay duda sobre su veracidad, sino que además el imputado Pedro Delgado confesó que él había falsificado el documento. Por lo tanto, ¿a dónde cabe la prejudicialidad? Ese es un argumento que cae por su propio peso y que es inadmisible. Creo que la audiencia de formulación de cargos lo explicó, eso sí lo explicó de alguna manera con claridad Pedro Delgado, y además fue recogido por parte del juez. Ahora, legalmente el que decide es el juez, o sea, el fiscal puede acusar de una cosa que no es, incluso prisión preventiva, y el juez es el que decide si hay o no prisión preventiva. Y respecto a la acusación, por ejemplo, si el fiscal acusa de un delito determinado, usted ha denunciado otro delito, ¿el fiscal puede cambiar la tipificación o el fiscal tiene que atenerse a la tipificación que está acusando el fiscal? ¿Qué puede ocurrir? Lamentablemente el delito más grave, que es el que fijó la competencia de acuerdo al procedimiento penal en el juez de la Corte Nacional, que era el de falsedad ideológica, ya quedó descartado. En la audiencia de formulación de cargos, el ministro fiscal acusó fue por utilización dolosa de un instrumento aparentemente público, que a mi juicio no se adecúa a la infracción cometida por Pedro Delgado. En consecuencia, yo aspiro que durante toda esta etapa de instrucción fiscal, que aparentemente va a durar 90 días, el ministro fiscal enderece los cargos formulados. ¿Y si él no se endereza eso, qué le queda al juez? Sobreseerlo al señor Pedro Delgado y decirle que no hay infracción. Por lo que ha sido acusado de algo que realmente no fue el delito que cometió. Así es, acusó equivocadamente el señor ministro fiscal, y en algún momento él tendrá que responder ante la justicia, ante el país y ante la opinión pública por este gravísimo error. Si ese error significa que no es competente para el ejercicio de esas altas funciones, y si no ese error, ya es una cosa mucho más grave. Ahora, pasando a otro tema, ya que se refirió a esto, en el caso de la inmunidad parlamentaria que garantiza el artículo 128 de la Constitución, la Corte Nacional obligatoriamente tiene que pedir el levantamiento de la inmunidad a la Asamblea para procesar a un asambleísta. ¿Esto es en todos los casos o un juez puede decidir por su cuenta y riesgo que algún caso no se relaciona con las funciones del asambleísta? ¿Quién decide esto? ¿Un juez o la Asamblea? Siempre la Asamblea. El artículo 226 de la Constitución determina lo que se llama principio de legalidad. Esto es que hay que atenerse a la letra de la ley por parte de los funcionarios públicos y las instituciones. Y el 427 es mucho más claro. Dice que el texto literal de la norma constitucional será atendido de acuerdo a este principio. Por lo tanto, cuando la Constitución dice que los asambleístas, y esto no es una cosa que ha estado siempre en el tiempo, fue establecido en la Asamblea de Montecristi. Los asambleístas no somos responsables por los votos y opiniones, eso ha dicho siempre la Constitución, pero en Montecristi se agregó, ni por los actos realizados dentro y fuera de la Asamblea Nacional. En consecuencia, la denuncia que presentó Clever Jiménez, sin hacer juicio de valor respecto de su contenido en contra del presidente de la República, si es que hubiera sido calificada de maliciosa y temeraria, para que se emprenda la acción en contra de Clever Jiménez, necesariamente tenía que pasar por el levantamiento de la inmunidad de la Asamblea Nacional. No se podía acusar directamente como lo ha hecho el señor presidente de la República y como de manera absolutamente inconstitucional lo ha acogido la juez nacional Blasio. Ese juicio carece de todo valor. ¿Cuál es el problema? Que el presidente de la República no tiene asesoría legal oportuna. El presidente puede lograr en su propósito vengativo de hacer que lo condenen al señor Clever Jiménez. Y Clever Jiménez, a diferencia de Delgado, a lo mejor termina en una mazmorra en el Ecuador. Pero cuando acabe el periodo del señor presidente Rafael Correa, Clever Jiménez conseguirá de los organismos internacionales la correspondiente sanción. El Estado le va a resarcir del agravio causado y repetirá en contra del presidente de la República, sin perjuicio de las acciones legales que se pueden emprender en contra del presidente Correa. Enrique Herrería, asambleísta independiente por Guaya. Gracias por su participación en Contacto Directo.